Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires en otro estudio. En esta noche vamos a iniciar un mensaje muy bueno por estudiar. El Padre permitió también poder dar este mensaje, así que damos gracias al Padre por este tiempo. Vamos a comenzar y vamos a ver en esta noche la sangre de Yahshua. ¿A qué se refiere las escrituras cuando habla de la sangre del Mesías, la sangre del Hijo de Yahweh? Así que vamos a comenzar ya el primero día de la semana, el día domingo, y vamos a ver de qué se trata este mensaje. Así que vamos a hacer una tefilá, una oración, vamos a dar gracias al Padre y vamos a prepararnos para recibir esta palabra, este estudio. Así que acompáñame en oración y oramos al Padre. Gracias, Padre, te damos, bendecimos tu nombre. Gracias por permitirnos dar este mensaje, que este mensaje pueda traer bendición a tu pueblo, a tus hijos y a todo aquel que lo escuche. Que podamos en esta noche entender qué significa la sangre de tu Hijo amado Yahshua y qué es lo que simboliza para nosotros. Te damos a ti las gracias, el agradecimiento, sabiendo que tú eres bueno y que todas las cosas ayudan bien. Y te pido, Padre, que estés obrando en la vida de mis hermanos, de mis amigos, que tú puedas extender tu misericordia y tu favor y que ellos puedan ser suplidos de toda necesidad, de todo desierto, problema, dificultad que estén pasando cada uno de ellos, que puedan ser bendecidos en el nombre Kadosh, tu nombre Yahweh, el Dios de los cielos y la tierra. Te damos gracias, Padre, en nombre de Yahshua. Amén y amén. Bueno, Yahweh es bueno y su misericordia también. Así que vamos a comenzar. Shalom a los hermanos que se van agregando. Vamos a comenzar entonces con este estudio. Va a estar bueno este mensaje. Es un mensaje que el Padre me dio ya hace un mes, aproximadamente 2 meses, acerca de la importancia de saber qué es la sangre de Yahshua, la importancia de entender este tema. Así que vamos a comenzar. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. La sangre del Mesías, la sangre del Hijo de Yahweh, la sangre de Yahshua, ¿tiene poder? Tiene poder, claro que sí. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo es este tema? ¿Por qué? Porque alguien que va a buscar a Yahweh la primera vez, que se entrega su vida a Él, que entrega la vida al Mesías, o ahora no, con el tema de la pandemia, pero mucha gente va a las iglesias o a congregaciones o a Kehilá y conoce la verdad del Evangelio, conoce al Mesías, conoce a Yahweh y quiere caminar, quiere ser discípulo del Mesías. Y muchos de los creyentes, pastores, líderes, le dicen: tienes que aceptar al Mesías en tu vida y dejar que la sangre del Mesías te limpie de todo pecado, te purifique y que puedas volver a nacer. Muchos de nosotros enseñamos así y le predicamos a la gente de esa manera. Ahora, realmente la gente que no conoce mucho de este tema, a muchos se hacen esta pregunta. ¿Y cómo es esto? ¿Realmente viene una sangre del cielo y me limpia y me purifica de todos mis pecados? ¿Cómo es el tema de la sangre? Muchos se preguntan. Y dentro del pueblo de Yahweh también hay muchas personas que no tienen conocimiento profundo de lo que es realmente la sangre del Mesías, que es lo que representa. ¿Cuál es el propósito de la sangre del Mesías? ¿Cuál es el propósito en sí de su sangre? ¿Para qué fue derramada la sangre del Cordero?
¿Tiene poder la sangre del cordero? Bueno, todas esas preguntas tenemos que hacerlo para poder conocer realmente la verdad de la sangre de Yahshua. En el español se le conoce como Jesús, pero el nombre correcto en el hebreo es Yahshua, el hijo de Yahweh, el yo soy. Ya en el hebreo es yo soy. Por eso el Mesías dijo, yo soy. El yo soy es Ya, y él tiene el nombre del Padre. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Yahshua, lo tenemos que entender de una manera espiritual, no de una manera literal, el tema de la sangre. ¿Por qué? Porque si una persona quiere aceptar el sacrificio del Mesías en su vida, no es que realmente tiene que ser bañado con una sangre literal, sino que esto es espiritual. Cuando el Mesías derramó su sangre en el Calvario, cuando Él fue muerto en ese madero, cuando Él murió en esa cruz y fue derramada su sangre, espiritualmente ocurrió algo muy importante. La sangre del Cordero marcó una diferencia en el mundo espiritual, porque la sangre del Mesías fue perfecta, pura y sin mancha, y fue suficiente, como dice Pablo, suficiente su sacrificio una vez y para siempre para perdonarnos de todos nuestros pecados. La sangre de Yahshua, el Hijo de Yahweh, fue especial, totalmente diferente a toda la sangre de los animales que se hacían para sacrificio y toda la sangre que la humanidad podía tener. Entonces, espiritualmente, Yahweh acepta la sangre de su Hijo derramada en ese Calvario y a través de la sangre del Mesías, todo aquel que lo acepte puede ser perdonado de sus pecados. Ahora, ¿de qué manera pueden ser perdonados sus pecados? Creyendo en el Mesías, aceptándolo en su vida por fe y recibiendo el Ruach de Yahweh, al Espíritu de Santidad. ¿Y quién hace esa obra en la vida de cada ser humano? El Espíritu de Santidad de Yahweh. Si yo digo, quiero aceptar al Mesías, al Hijo de Yahweh, a Yahshua, en mi vida, quiero que entre en mi vida, quiero que Él que con su sangre me perdone de todos mis pecados, quiero aceptarlo como Salvador de mi vida. La persona que declara eso y la persona que tiene fe en el Hijo de Yahweh, automáticamente acepta al Mesías y recibe al Espíritu Santo. Recibe al Espíritu Santo de Yahweh, el Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh. Y cuando recibe al Espíritu Santo de Yahweh, ahí es donde recibe en sí el perdón de pecados. Ahí recibe lo que el Mesías hizo en la cruz por todo aquel que cree en él. Entendiendo esto, nos damos cuenta que la sangre de Yahshua tiene poder, pero es espiritual esto. Es por medio de la fe. Por medio de la fe recibimos el perdón de pecados por medio de su sangre. No es que necesitamos una sangre literal para ser perdonados de nuestros pecados. ¿Y quién hace la obra esta? El Ruach HaKodesh de Yahweh en nuestras vidas. Entonces, esto es importante de aclarar. ¿Por qué? Porque todo aquel, en el cristianismo nos enseñaron que tenés que aceptar a Cristo en tu corazón, y en realidad el aceptar a Yahshua, al Hijo de Yahweh, es más profundo que aceptarlo en el corazón. Es poder recibir al Espíritu de Yahweh y volver a nacer en una vida espiritual. Estando muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos una nueva vida en el Mesías. Somos justificados por medio de la sangre del Cordero, y a partir de ahora somos hijos de Yahweh, y antes éramos creación de Yahweh. Somos hijos de Yahweh a partir de su Hijo, y nuestro amado Salvador es nuestro hermano mayor. Entonces, ¿tiene poder la sangre de Yahshua? Tiene poder. Poder para perdonar de todos los pecados de la humanidad. Lamentablemente hay muchas religiones y lamentablemente hay muchos maestros que enseñan que para poder nuestra alma ser perdonada, liberar
nuestra alma de nuestras maldades, nuestros pecados, buscan otras cosas externas u otras creencias. Pero solo la sangre del Cordero de Yahweh puede perdonar de todos nuestros pecados. Él es fiel y justo, dice Pablo, para perdonarnos de todos nuestros pecados. Entonces, tiene poder la sangre de Yahshua, tiene poder, y ese poder es espiritual. Es espiritual. Y se recibe por medio de la fe. Ahora, ¿cuál es el propósito de su sangre? Tuvo que ser derramada la sangre del Hijo de Yahweh, del Mesías, para que Yahweh permita el perdón de pecado de la humanidad. Porque el hombre cometió pecado de desobediencia desde el principio, en el huerto del Edén, a través de Adán y de Eva. Y eso lo voy a estar explicando el miércoles en la escuela virtual, la Senda Antigua, a través de Zoom, de la aplicación Zoom. Voy a estar enseñando capítulo 3 de Bereshit sobre el pecado de Adán y Eva. Ahora, ¿para qué fue derramada la sangre? Para poder ser perdonados de todos nuestros pecados, ser justificados por medio de Yahshua a Yahweh y ser salvos y ser santificados. Entonces, la sangre del Cordero nos lleva a un proceso de preparación para volver a ser el Adán que caminaba en el huerto de Edén antes de pecar. Ser perfectos, ser santos para Yahweh. Si bien por medio de la sangre somos perdonados nuestros pecados, somos justificados por medio de esta condenación que teníamos por pecado, y ya en el Mesías ya no hay condenación, más hay justificación de nuestros delitos y de nuestros pecados, somos santos por medio de la sangre del Cordero y somos en sí apartados para Yahweh. No somos perfectos porque nuestra naturaleza sigue siendo corrompida hasta que el Mesías venga y nos dé otra naturaleza, pero por medio de la sangre tenemos libre acceso al trono de la gracia de Yahweh. Tenemos libre acceso a tener nuestra intimidad con Yahweh. Por eso, para entender realmente el contexto de la sangre de Yahshua, tenemos que ir al antiguo pacto para darnos cuenta por qué Yahweh le mandaba a Aarón y a Moisés a hacer un Mishkan, a hacer un templo y a buscar animales perfectos, animales específicos para sacrificarlos, derramar la sangre, y así Yahweh perdonaría los pecados del pueblo de Israel una vez al año. Que ese suceso se llama Yom Kippur, que es una de las fiestas que Yahweh determinó, que es el día de perdón. Entonces, en el antiguo pacto se sacrificaban animales, si bien por los pecados de aún del sumo sacerdote tenía que derramar sangre, también una vez al año tenía que hacer un sacrificio perfecto, un sacrificio especial, el sumo sacerdote delante de Yahweh, para que Yahweh perdonara todos los pecados por Israel durante un año. Ahora, ¿por qué derramamiento de sangre? Porque Yahweh lo determinó así. Y Yahweh determinó desde el principio una ley espiritual que era la paga del pecado, o sea, la consecuencia del pecado era la misma muerte. Por eso, cuando Adán y Eva pecan, la muerte que fue creada por Yahweh entra en la vida del ser humano y en la vida de toda la creación que Yahweh había hecho. Por eso la paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos que saber que el único que trae vida y vida en abundancia es Yahshua por medio de su sangre. Entonces Yahshua, el Hijo de Yahweh, es el mediador de un nuevo pacto. El antiguo pacto era a través de mandamientos hechos en piedra y a través de derramamiento de sangre de los animales. Pero el nuevo pacto es los mandamientos o la Torá o la ley de Yahweh escrita en nuestra mente y en nuestro corazón por medio del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de Yahweh, y también por la sangre de nuestro amado Cordero que fue derramada.
Entonces, Yahshua es el mediador de un nuevo pacto. Algunos dicen que el pacto se renovó y eso es un gran error. En realidad es antiguo pacto y nuevo pacto. El antiguo pacto nos hablaba del Mesías y en el nuevo pacto se hizo realidad de lo que era el antiguo pacto. Entonces Yahshua es el mediador entre el Padre, el Creador, y entre el ser humano. Ese mediador es a través de su sangre que Él nos unió. Por eso en el satanismo, en el ocultismo, en la brujería y todos los que sirven a Satanás hacen derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque al derramar la sangre, el mismo Satanás acepta ese sacrificio como obediencia a él y él derrama de su poder. Porque Satanás también tiene poder, pero no se puede comparar a Yahweh. Entonces Satanás siempre va a copiar las verdades de Yahweh. Pero nosotros como hijos de Yahweh ya no tenemos que derramar sangre. Ni el templo ya está, ni Israel, ni los Coanín, los sacerdotes, los levitas, ya no está esa forma de hacerlo, porque el antiguo pacto en ese sentido ha sido ya dejado atrás. Ya a través del sacrificio del Cordero ya no hay otro sacrificio que pueda compararse a la sangre de Yahshua. Cuando vemos el antiguo pacto, vemos a un mediador que fue entre Yahweh y el pueblo de Israel, y ese fue Moisés. Moisés era una imagen, un ejemplo y una sombra de lo que sería Yahshua en el nuevo pacto. Entonces Moisés fue un mediador del primer pacto, pero luego lo fue Yahshua. Ahora, cuando hablamos del antiguo pacto y el nuevo pacto, necesitamos conocer de qué se trata. Cuando hablamos de pacto, todo pacto tiene que tener un derramamiento de sangre. Entonces, en el antiguo pacto fue escrita los mandamientos de Yahweh por medio de piedra, y en el nuevo pacto fue a través de la venida del Ruach HaKodesh en Hechos 2 que él pondría, como dice Jeremías, los mandamientos de Yahweh escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Éxodo 24, versículo 8, Shemot, ahí Éxodo 24, versículo 8, dice que Moisés tomó la sangre de un animal y la roció sobre todo el pueblo, y ahí es donde Yahweh hizo un pacto con el pueblo de Israel. Éxodo 24, versículo 8. Y esta, dice, y dijo Moisés, y esta es la sangre del pacto que Yahweh hace con su pueblo. O sea, que el antiguo pacto fue hecho por los mandamientos de Yahweh en piedra y por un derramamiento de sangre de un animal rociada sobre todo el pueblo de Israel. En el nuevo pacto, los mandamientos de Yahweh fueron puestos escritas en la mente y en el corazón de su pueblo, y la sangre del Cordero fue suficiente para perdonarnos de todos pecados una vez y para siempre, cosa diferente a la sangre de los animales en el antiguo pacto, y a través del Ruach nosotros podemos ser santos, apartados para Yahweh. Entonces, ahí vemos la diferencia de lo que puede llegar a obtener uno al aceptar el sacrificio del Mesías y aceptar la sangre del Cordero. Hebreos 9:15 dice: Él vino a ser el mediador de un nuevo pacto, nuestro amado Yahshua. A través de su muerte vino a ser salvación. Shua, en el hebreo, Shua, transliterado Shua, es salvación. Entonces Yahshua significa de Yahweh vino la salvación, o Yahweh trae la salvación. Ya es yo soy. El yo soy trajo salvación. El yo soy vino a traer salvación. Por eso el nombre del Mesías en el hebreo es el nombre correcto.
que significa de Yahweh, del yo soy, el único Dios, trajo la salvación. Pero vamos a avanzar un poco más y vamos a ver varios versículos acerca de este tema. Hebreos capítulo 10, versículo 3. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Es imposible. ¿Qué significa imposible? Que no hay de otra manera. Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. ¿Quiénes eran los toros y los machos cabríos? Animales específicos para el sacrificio y perdón de pecados que Yahweh haría con su pueblo. Es imposible que la sangre de ellos quite los pecados, sino la sangre del Mesías fue suficiente. Fue suficiente la sangre del Cordero. A través de su sangre fuimos justificados y santificados para Yahweh. Entonces, ¿tiene poder la sangre de Yahshua? Sí, para perdonarnos, para justificarnos, para santificarnos, para ser hijos de Yahweh y para ser en sí la novia del Mesías. Ahora, quiero aclarar algo acá. Un gran error que muchos cristianos cometen es que usan la sangre de Yahshua para cubrirse de todo mal. Y eso está errado. Eso está equivocado. ¿Por qué? Porque no hay apoyo bíblico, en primer lugar, que podamos usar la sangre del Cordero para guardarnos de todo mal. Muchas veces, hermanos dicen, la sangre de Cristo me protege. La sangre de Yahshua, la sangre del Mesías, me cubre de todo mal, de toda enfermedad, de todo ataque demoníaco, de todo ataque del diablo. Y en realidad estamos usando mal el concepto de la sangre de Yahshua. La sangre de Yahshua tiene poder para en sí perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras fallas, para justificarnos, para santificarnos, para poder volver a tener una relación con Yahweh, cosa que el hombre perdió en el huerto del Edén. Para poder estar protegidos, eso sí, y ser hijos de Yahweh. Pero no para usarlo como un escudo o un casco, la sangre de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos la usan cuando son atacados, cuando tienen miedo, cuando viene una enfermedad, o ahora anda este virus dando vuelta, la sangre de Cristo me protege, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y en realidad, y esto lo digo con respeto, eso es una ignorancia lo que hacemos. ¿Por qué? Vuelvo a decir lo que dije al principio del mensaje. Porque aquel que acepta al Mesías por primera vez, acepta por medio de la fe, aceptamos su sacrificio y recibimos al Espíritu de Yahweh. Y Él produce que esa sangre actúe en nosotros y ya seamos hijos sellados, perdonados, justificados, santificados y apartados para Yahweh. Entonces el único que nos puede proteger de todo ataque satánico, de todo lo que puede venir a nuestra vida, es el Espíritu de santidad de Yahweh. No la sangre del Cordero. Porque una vez que entró la sangre del Cordero, a través del Espíritu de Yahweh en nuestra vida, ya nos selló, nos limpió una vez y para siempre. Entonces, cuidado con esto, porque muchas veces muchos hermanos son ignorantes de este tema. Y repiten como loros, sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo. Y en realidad, el que nos protege, el que nos puede dar poder contra un ataque o contra cualquier situación es el Espíritu Santo de Yahweh. Por eso es muy importante tenerlo. Y Él es el sello, Él es las arras que nos da testimonio de que somos hijos de Yahweh y que realmente hemos aceptado el sacrificio del Mesías. Otra cosa que quiero aclarar, que muchos hermanos se equivocan, es que cuando aceptamos al Mesías en nuestra vida,
Muchos creen que recibimos al Mesías, a Yahshua en nuestro interior, y en realidad no lo recibimos dentro del interior. Recibimos su sacrificio, pero el que recibimos es el Espíritu Santo de Yahweh. Él es el que nos sella, nos marca y el que nos pone la sangre del Cordero dentro nuestro. Entonces el que nos habla, el que nos ministra, el que nos enseña, el que nos hace acordar las palabras del Mesías es el Espíritu Santo de Yahweh. Ahora, ¿nos puede hablar el Mesías? Claro que sí. ¿Nos puede hablar Yahshua? ¿Nos puede hablar Yahweh? Sí. Eso es otro día, quizás podría armar un mensaje. Porque los tres están unidos, pero los tres son diferentes. Por eso no existe una Trinidad. Una Trinidad, unidad de deidad. Los tres son diferentes. Yahweh es el yo soy, el todopoderoso. Yahshua es el hijo de Yahweh. Y el Ruach es el espíritu de Yahweh que hace todo lo que Yahweh ordena por medio de su hijo. Y el espíritu de Yahweh es el que hace la obra. Entonces, cuando dice acá Hebreos, es imposible que la sangre de los animales pueda limpiarnos nuestros pecados para siempre. Solo la sangre de Yahweh, la sangre de Yahshua lo puede hacer. Ahora dice Pablo en Efesios 1:7, en el Mesías tenemos redención mediante su sangre y a través de su sangre perdón de nuestros pecados. Entonces, hay un medio que nos perdona Yahweh de nuestros pecados, es a través de la sangre de su Hijo. Tenemos redención. ¿Qué es redención? Redimidos, justificados, perdonados, limpiados. Ya los que están en el Mesías, ya no hay condenación, las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. ¿Qué son las cosas viejas? La vieja manera de vivir, la vida de esclavitud en el pecado, en la muerte, en la oscuridad. En el Mesías todo comienza a tener vida. Hebreos 13:20 dice, Yahweh resucitó a su Hijo, mediante su sangre nos dio un pacto eterno. Yahweh resucita a su Hijo por medio del Ruach HaKodesh, mediante su sangre tenemos un pacto eterno. El nuevo pacto es espiritual y eterno. ¿Por qué? Porque en Yahshua tenemos vida eterna. Hebreos 12:21 dice, Yahshua es el mediador de un nuevo pacto, su sangre habla mejor que la de Abel. Dice que habla mejor su sangre, su sacrificio, que la de Abel. ¿Por qué? Porque la de Abel, que fue derramada, fue sangre inocente por la vida de Caín. Caín mata a Abel y la sangre de Abel clamaba a Yahweh por justicia. Por eso toda la sangre derramada en los inocentes, de muchos siervos de Yahweh, de profetas, de santos, en toda la historia de la humanidad, claman por justicia delante del Creador. Y Yahweh hará justicia sobre esa sangre inocente. Entonces, toda sangre que es derramada en la tierra clama por justicia. Pero la sangre del Mesías clamó aún mayor. ¿Por qué? Porque la sangre del Mesías abarcaría toda la humanidad. Si bien la sangre de Abel, Yahweh traería y va a traer, obviamente, juicio y justicia, la sangre del Cordero aún más. Primera de Pedro 1:1 dice Pedro, somos rociados con la sangre del Cordero a través de la obra del Ruach HaKodesh de Yahweh. Miren lo que dice Pedro. Somos rociados, así como Moisés rociaba la sangre de ese animal al pueblo de Israel en el antiguo pacto, sobre todo el pueblo de Israel. Ahora, dice Pedro, somos rociados por medio del sacrificio del Mesías, a través de su sangre, por medio de la obra que hace en nosotros el Ruach de Yahweh, el Espíritu Santo de Yahweh. Entonces todo esto es fe.
Por eso, para aceptar al Mesías, debemos de creerle en Él, de lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que aceptarlo a Él. Aún Él, estando en el monte Getsemaní, ya estando a pocas horas de su sacrificio, dice que salieron gotas de sangre de su frente, que había sudor y luego se convirtieron en gotas de su sangre. ¿Por qué? Porque Él ya se estaba preparando, su cuerpo estaba preparándose para lo que vendría, que era derramar su sangre por toda la humanidad, por todo aquel que crea en Él. Entonces vamos a avanzar un poco más. Juan 1.6 dice Juan, Yahshua nos limpió de todos nuestros pecados. Colosenses 1.19 dice Pablo, por medio de Él nos reconcilió al Padre, por medio de su sangre. Es tan importante entender este tema, la sangre de Yahshua. ¿Por qué derramó su sangre? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo aceptamos en nuestras vidas? ¿A través de qué forma? Y esto es muy importante. Y no usarla en vano, sino saber que una vez que entró en nuestra vida, a través de lo espiritual, del Ruach de Yahweh, ya quedamos limpios, sellados, purificados. Pablo dice en Romanos 5.9, fuimos justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Yahweh. Todo aquel que tenga la sangre de Yahshua será libre de la ira de Yahweh. ¿Cuál es la ira de Yahweh? Las 7 copas de la ira de Yahweh. Pero veremos muchos de los juicios de Yahweh en la tierra. Veremos tribulación, veremos aflicción, veremos muerte, veremos pestes, virus, hambre, veremos muchas cosas, pero la ira de Yahweh será para todo aquel que no tenga la sangre de su Hijo. Mateo 26-28 dice el Mesías, mi sangre es derramada para muchos, para perdón de pecados. ¿Para quién es la sangre de Yahshua? Para todo aquel que crea en Él. Dice Mateo, todo aquel que crea que Yahshua es el Hijo de Yahweh será salvo. Mas el que no crea en Él ya ha sido condenado. Solo la sangre de Yahshua puede perdonarte de todos tus pecados, de todas tus fallas, de todas tus iniquidades, y te puede librar de la segunda muerte. Porque la primera muerte es la humana, la terrenal. Nosotros envejecemos y morimos por causa del pecado del origen del Edén, a través de Adán y Eva. Pero el que no es perdonado de sus pecados en esta vida por la sangre del Cordero, ese mismo pecado no solo nos condena en la primera muerte, que es la física, sino en la segunda muerte, que es espiritual, y es la destrucción de las almas en el lago de fuego y azufre. Por eso la importancia de predicar el Evangelio, por eso la importancia de predicar las buenas nuevas al mundo entero. El que no tenga la sangre de Yahshua y no reciba el Espíritu de Yahweh, le espera la destrucción, la muerte y el agua de fuego. Hechos 20:28 dice, porque el Mesías compró con su sangre a su amada novia. La novia de él está bañada con la sangre de Yahshua a través del Ruach de Yahweh. Y 1 Corintios 11:25, Pablo recuerda la última cena del Mesías, donde dijo, esta copa que es mi sangre, bébenla, hagan esto en memoria de mí. Y tomó un pan y dijo, este es mi cuerpo, que será flagelado, quebrado, roto. Quebrado en el sentido desgajado.
y dice, y esta es la copa, representando el vino, es mi sangre. Entonces el nuevo pacto nos habla de sangre y cuerpo. Nos habla en sí de lo que Él daría su vida en ese Calvario por todos nosotros. Y Apocalipsis 7:14, Juan ve una multitud de ropas blancas. Y él pregunta, ¿quiénes son estos? Y le dicen, han lavado sus vestiduras. Las vestiduras representan la santidad de cada uno de nosotros. Sus vestiduras por medio de la sangre del Cordero. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar al cielo? Todo aquel que ha sido lavado en su vida espiritual con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque no puede entrar pecado, no puede entrar corrupción al cielo, al reino de Yahweh. Y para poder ser purificados, santificados y limpiados, necesitamos aceptar la sangre del Cordero. Y para ir terminando el mensaje, ¿para qué sirve la sangre de Yahshua? Sin la sangre de Yahshua no tenemos perdón, no tenemos justificación, no tenemos reconciliación con Yahweh, no tenemos relación con Yahweh, santificación, no podemos ser santos, hijos para Él. Y entender de que la sangre de Yahshua no es para usarla cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando un mal momento o tenemos un ataque. Porque para eso está el Ruach de Yahweh y también están los ángeles que Yahweh manda a protegernos. Entonces, para terminar, quiero leerles un versículo en Apocalipsis 4. Ahí, si tenés la Biblia, acompáñame. Vamos a Apocalipsis 4. Cuando habla del trono de Yahweh, de la adoración a Yahweh, ahora déjenme ver el versículo. Capítulo 5. Y el capítulo 5 habla del rollo del Cordero. El rollo sería los primeros 7 juicios que Yahweh determinaría en la tierra, que son los 7 sellos. Cuando dice el rollo, son los 7 sellos. 7 sellos enrollados que tiene sellos, que solo el Cordero podría abrirlo. Por eso dice el rollo y el Cordero. El rollo son los 7 sellos de los primeros 7 juicios de Yahweh, y el Cordero, nuestro amado Mesías. Entonces dice el versículo 5, y los ancianos le dijeron a Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos, o sea, el rollo. Miré y vi en medio del trono de Yahweh 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, los 24 ancianos que están en el trono de Yahweh, estaba en pie un cordero inmolado. ¿Qué es un cordero inmolado? Un cordero degollado, derramada con su sangre, representando ¿qué? El sacrificio del Mesías en el Calvario. Y dice, versículo 7, y vino y tomó el libro de su mano derecha que estaba sentado en el trono. Como hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos adoraban y tenían arpas y hacían oraciones y cantaban diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre
nos has redimido para Yahweh a todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho, dicen los ancianos y los serafines, estos ángeles que están en el trono de Yahweh, por medio de tu sangre nos has hecho para Yahweh un reino y sacerdotes, y reinaremos contigo para siempre. Entonces, por medio de la sangre del Mesías, nosotros podemos ser pueblo de Yahweh, hijos de Yahweh, podemos ser novia y una futura esposa del Mesías, y podemos reinar y ser sacerdotes juntamente con Yahshua y con Yahweh. Entonces, la salvación que Yahweh dio a la humanidad es a través de la sangre del Cordero, y es para todo aquel que crea en Él. Y el que crea en Él lo va a recibir al Mesías, va a recibir su sangre por medio del Espíritu de Yahweh, y a través de eso será sellado, será perdonado, justificado y santificado para Yahweh. Así que espero que haya sido de bendición este mensaje. Hasta acá nomás llegamos a este mensaje. Entonces, damos gracias al Padre. Espero que haya sido de bendición para tu vida y poder entender la sangre de Yahshua, qué es lo que significa para nosotros. Y no usarla como un amuleto, como algo poderoso, si bien es poderosa la sangre de Yahshua, pero no usarlo de una manera incorrecta, sabiendo que una vez que lo aceptamos y recibimos al Espíritu de Santidad, ya nosotros tenemos su sangre y somos justificados, ya no hay condenación, ya no hay nada que nos pueda hundir. Por eso Satanás sabe que el que tiene la sangre del Cordero no los puede ni tocar. La única manera es que Yahweh lo permita, y la única manera es que nosotros dejemos que el pecado afecte nuestra vida para que Él entre a través de esa puerta y nos quiera destruir. Así que buenas noches, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Creo que fue claro el mensaje. No creo que haya preguntas, dudas. Más que nada entender qué es la sangre de Yahshua, el poder de la sangre de Yahshua, y saber que es espiritual. Es espiritual. Cuando creemos, lo aceptamos, recibimos el Espíritu de Yahweh y nuestra vida comienza a ser transformada, comienza a vivir una nueva vida en Yahweh. Así que tengas buenas noches y nos vemos el próximo martes. Vamos a ver un estudio muy bueno el próximo martes, 21 horas, sobre los 2 árboles del huerto del Edén. Vamos a estudiar ese tema y el miércoles tendremos la escuela. Y el próximo viernes, si el Padre lo permite, tendremos un mensaje muy bueno que es llamado Mujeres 2020. Ese mensaje va a ser específicamente para las mujeres, así que no se lo pierdan. Que tengan buenas noches y que Yahweh les bendiga. Shalom.